arquitectura en la Facultad de la Universidad Central de Venezuela? Lo primero que habría que señalar es que para el momento de la llegada de Carlos Raúl Villanueva a Venezuela, el gomicismo está entrando en su fase final y que por lo que respecta a la arquitectura, campo al cual viene a sumarse Villanueva con su formación parisina y con todo su bagaje cultural europeo de vanguardia, justo en 1928, año de su llegada, acaba de morir Alejandro Chataing, figura que al menos en los últimos 30 años había dominado la escena arquitectónica caraqueña, convirtiéndose en quizás el arquitecto más importante de esas décadas a nivel nacional. Por otro lado, se ha incorporado a la actividad arquitectónica profesional figuras como Manuel Mujica Villán, que ha llegado a España, y están activos y con éxito figuras nacionales como, por ejemplo, el gran Carlos Guinán Sandós. Hay que mencionar eso, de tal modo que Villanueva llega a ese contexto y comienza con mucha paciencia a entenderlo, a asimilarlo, a la par que a recibir sus primeros encargos, los cuales serán, como a lo largo de toda su vida, dependientes del Estado. Esto es muy importante, porque Villanueva siempre entendió y desarrolló profesionalmente la arquitectura como un acto de servicio público. Nunca trabajó para privados ni realizó, a pesar de su cercanía y de sus buenas relaciones con los gobernantes de turno y con la sociedad caraqueña, casas u otro tipo de edificios particulares. Las únicas viviendas particulares que diseñó fueron las dos que se hizo para sí mismo y su familia, ambas aquí en Caracas, en la Florida. La Quinta Los Manolos, del 34, desaparecida en los años 70, y la extraordinaria Caoma, un ejemplo de sencillez, elementalidad funcional y estética aunada a la comprensión del entorno climático específico, una constante en la obra de Villanueva. En Caracas, Villanueva despliega a lo largo de sus más de 40 años de actividad profesional obras de distintas tipologías. Trabaja la vivienda colectiva, el más destacado y célebre de estos casos lo constituye el Conjunto del Silencio, que además implicó la reurbanización del centro de la capital. Ahí convergen valores y aportaciones heredados de la tradición constructiva nacional, como también los aportes que la modernidad internacional había dado. Todo eso siempre repetimos dentro de la idea del máximo aprovechamiento del lugar, del clima y de todos sus componentes específicos. También en el campo de la vivienda colectiva, social, entre los múltiples casos que Villanueva desarrolló en la ciudad y con la cual marca la ciudad de Caracas, sería importante destacar el complejo del 23 de enero, originalmente 2 de diciembre. Otros factores, otros tiempos de realización, otras dinámicas, una topografía difícil que domar, pero digamos que es uno de los ejemplos también dignos de señalar en estas aportaciones de Villanueva en la materia en la ciudad. En el campo de la salud diseñó y construyó, aún está en pie, el Hospital Psiquiátrico de Lice y posteriormente el Clínico Universitario, que junto a otras edificaciones de tipo médico, asistencial, sanitario, forman parte de ese extraordinario conjunto que es una ciudad en miniatura, una ciudad ideal en miniatura, que es la ciudad universitaria de Caracas, en la cual pues convergen instalaciones para la educación, instalaciones para el deporte, instalaciones médicas, como ya dijimos, instalaciones culturales. La ciudad universitaria es un ejemplo de las capacidades compositivas a escala urbana de Villanueva, integrando, como en los casos citados, todo el bagaje proporcionado por su atención a lo que en el mundo moderno se estaba desarrollando en materia de arquitectura, pero también y sobre todo a las consideraciones tropicales locales. Bueno, fíjate, Manuel Felipe, tú escuchas todo este legado arquitectónico de Carlos Raúl Villanueva y tú dices, bueno, con razón dicen que él trazó la arquitectura del siglo XX, que si no fue el más importante entre los arquitectos nuestros de todo este tiempo, ¿no?
Y bueno, yo creo que más que merecido está que lo tengamos en ese pedestal. Y además no te olvides, bueno, que le tocó la etapa esa el acceso a la modernidad, ¿no? Como Sí, suele señor. decirse, ¿no? Y por supuesto él estuvo muy atento a eso. Pesaba mucho en él también su formación europea, ¿no? En aquel momento las corrientes arquitectónicas que se circulaban, ¿no? En el mundo. Y él lo supo, pero adaptado mucho a la realidad venezolana. Y además esa vinculación que señalaba nuestro invitado, ¿no? El maestro del cinetismo, Bernard Ravelo, que decía que en la obra arquitectónica de él está presente el trasfondo también del pintor. Sí. Es decir, de cómo sus obras tienen también